gobierno y se tiene que aguantar. Ya está, no solo a izquierda, amigas. ¿Pero habéis visto los mítines de Felipe González? Sí. Pues entonces opinar después. Los Si actuales. está crispando o no está crispando. Y los de Alfonso Pero Guerra. quien se deje crispar por eso. No, Ricardo, a mí el argumento ese de cuando se insultan callaos, porque si no los culpables de la crispación sois los que lo denunciáis, yo ya de verdad, No, hay el que ir a la- argumentito no te imaginas hasta dónde lo lanzo, de verdad, porque ya, o sea, el culpable de la crispación es quien lanza los insultos y lanza las amenazas. Absolutamente sí. No la El culpable persona de que la las crispación recibe. es quien O sea, no recibe entremos el ya en mensaje como el territorio que lo recibe, surrealista, de perdona. verdad. Yo puedo decir lo que lo quiera, haya pero si hecho. nadie se crispa por lo que yo digo, ¿a dónde llega mi mensaje? No, Por mucho O que sea, diga que la Felipe obligación de González- los demás es tener la cara de hormigón. No, y no que la nos cara digan de lo que nos hormigón, digan, es darle no pasa excesiva nada. importancia al mensaje y al lenguaje político. Mira, eso es, y no hay más. Roberto, te lo digo de la manera más sencilla enlazando con lo que decía Curry. Desde que empezó esta historia, y lo digo además como experiencia personal, yo venía de un periódico económico, paso a esto, empiezo a hacer televisión, empiezo a mostrar una ideología que es la mía, en la cual creo firmemente, y a diferencia de muchos otros papanatas, resulta que yo lo que digo es lo que pienso. A mí no me lo tiene que escribir nadie, ¿vale? Bueno, pues desde ese momento ni es que no te haces ni idea, aparte de que nos hayan cerrado la cadena, de la cantidad de tonterías que tienes que acabar soportando, de insultos, ¿qué crees? Que yo de que no- si sois de ultraderecha, de que ¿Y si qué sois los crees? hijos de Franco, de Y que si yo no sois soy pijo fascistas. progre, y que no soy no sé qué, y que no soy no sé cuánto. ¿Qué crees? Que yo no lo tengo Por que la soportar. calle, Y por claro. la calle, Claro. y soportar que te llamen cabrón por Pues la nada, calle, por te defender a cuando te Zapatero. cierren tu puesto de trabajo por ir en contra del gobierno, me avisas que entonces nos Me tomamos solidarizaré. unas cañas en modo de Ahí te solidaridad. defenderé. No siempre. solidarizaré. O sea, Empieza ya, ahí empieza te ya. Pero defenderé habrá que siempre y hacer sabes algo que te por acabar defiendo. con la crispación, por poner una cierta tranquilidad en la vida política, por ponernos a arreglar lo que los españoles quieren que arreglemos, un código de que es el conducta para los empleo, el políticos. crecimiento económico, Eso es. y dejar esos enfrentamientos inútiles y estériles que no conducen absolutamente a Bueno, nada. la razón. Dejadme que veamos, Arreglarlo y en porque poco mientras tiempo. algunos de los responsables de este gobierno, aparte de inyectar bilis, porque alguno de ellos casualmente salía en estas imágenes insultando, el señor Blanco. Resulta que ya le hemos visto pasar del escándalo de la gasolinera a los múltiples escándalos Ibiza Center, en los cuales se le acusa directamente de ser el organizador de una trama de financiación ilegal, pasar directamente a que medio me pagan la casa según las acusaciones realizadas por Jorge Dorribo, etcétera, etcétera, y ahora, anda, unos papeles que demuestran que tenía totalmente conocimiento de lo que estaba pasando con el famoso tema hace un año, Puente de la Inmaculada, con el caos en los cielos. Y resulta que no es que no le pillase de sorpresa y que ese estado de alarma no se lo sacó porque, no podemos hacer otra cosa, no, lo conocía previamente, sabían lo que estaba pasando, sabía que era una cuestión laboral y les venía de maravilla que explotase de esa manera para justificar lo que no era ni más ni menos que una chapuza de gestión del señor José Blanco. Lorenzo. Pues no me cayeron amigos razos en aquella época por decir esto, porque es que la mayoría de las veces ni siquiera hace falta investigar mucho, la información está ahí, lo que pasa es que, claro, la propaganda es importante. Hoy el diario El Mundo ha publicado unos correos electrónicos que confirman que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, no solo conocía con antelación lo que iba a pasar, el caos aéreo, aquel famoso 3 de diciembre, sino que de una manera u otra lo ocasionó. Yo no voy a decir que voluntariamente, porque de eso no hay pruebas, pero lo que está claro es que hay pruebas de que el Ministerio de Fomento hizo una mala organización del horario de los controladores aéreos y Lo que luego... es peor, la intentó tapar provocándonos lo que nos provocó. No, es que luego lo que hizo, básicamente, es decir, vamos a ver, estos señores han trabajado ya sus horas máximas, entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues cambiamos la ley y ya está, y no pasa nada. Y además hacemos una modificación de un Real Decreto con el Rey en Buenos Aires, pero bueno, como está esto de la firma electrónica, a las 9 de la noche lo publicamos en el BOE y a las 12:30 militarizamos el espacio aéreo. Hoy publicaba unos correos electrónicos que vamos a ver ahora un poquito más en profundidad, por encima, para que vean todos ustedes los amaños del Ministerio de Fomento, correos internos del equipo responsable de recursos humanos de AENA. Tenemos que hacer un informe individual de cómo hemos contabilizado las horas de cada uno de los controladores, porque sabían, en este caso los controladores para los controladores de Santiago, que muchos de ellos iban ya a gastar todas las horas anuales máximas que habían realizado y que, claro, pues se podían levantar de sus puestos e irse porque ya habían acabado su jornada anual. Claro, todos podemos estar de acuerdo en que el régimen de los controladores era excesivo, se les pagaba demasiado para el tema al tipo de trabajo que realizaban, para lo que queramos, pero todo eso era responsabilidad, el cambiarlo o no cambiarlo, de un ministro que se llama Blanco y que no lo hizo, y que fue dejando pasar el tiempo hasta que se encontró esto, en lo cual ya directamente acaban diciendo, y lo van a ver, esto es para pegarse un tiro. Ellos, antes de que saltase el caos aéreo. Vamos a ver los siguientes dos correos. Necesito que me confirméis el número de horas, de permisos y de bajas, claro, porque estaban viendo a ver cómo podían hacer para cambiar el método de cálculo. Y luego ya dice, esto es para pegarse un tiro. Ahora necesitamos otro cómputo de jornada. Lo cambiamos, y aquí paz y después gloria. Al final de esto se cambió efectivamente, mediante, la modificación de un Real Decreto. En horas estaba publicado en el BOE a las 9:15 de la noche. ¿Por qué sabíamos
el año pasado en estas cámaras, bueno, con otro nombre, pero éramos los mismos, qué iba a pasar, que iba a haber jaleo, que al final los controladores aéreos iban a levantar de sus puestos porque muchos de ellos habían acabado ya la jornada. Y esto empezó como un problema en Santiago y luego se extendió al resto de España. Pues nada, esta es la situación que se dio. En aquel momento ellos se dan cuenta y dicen, anda, si lo que tenemos regulado para los controladores es un número de horas en el cual, llegados a estas fechas de diciembre, ya han cumplido. Y por lo tanto se tienen que levantar e irse a sus casas. Y vamos a plantear Y en ese momento, estado de alarma, porque es que resulta que es que no se puede controlar, nos han Yo hecho soy muy un golpe malo, de Carlos, estado. ya me conoces, yo soy muy malo. Voy a plantear una pregunta. ¿Y si resulta que Blanco lo que quería era meter a los controladores en vereda para luego colocarle Barajas y el Prat en la privatización a alguna constructora, a algún amiguete suyo? En la privatización que se acaba de parar, ¿verdad? A petición del Partido Popular. Elecciones anticipadas. Dejadme que lo pregunte porque César en aquel momento era uno de los portavoces de los controladores y bueno, estuvo metido directamente en todo este jaleo y la versión que tú defendías era precisamente la de, oiga, que esto estamos cumpliendo la ley. Yo no voy a añadir mucho más. Básicamente esto viene a corroborar lo que dijimos hace un año. Hicieron no sé cuántas normas para los controladores, pusieron un máximo de horas que eran 1.670 y creo que tenemos carrera todos y sabemos contar. Y las horas se acababan porque habían hecho una gestión nefasta de recursos humanos. En vez de reconocer, nos hemos equivocado, lo hemos hecho mal, que no pasa nada, pero claro, lo hemos hecho mal, faltan controladores. Que los controladores no son tan malévolos y tan cabrones, y lo digo un poco... Y tienen razón, claro, para no admitir que habían hecho cosas mal y que el colectivo se le estaba utilizando políticamente, prefirieron sacar un decreto que aumentaba la jornada muchísimo más que cualquier otro controlador aéreo en Europa. Y ahora pues salen documentos que aparentemente lo ven a refrendar. Pero esto es nada nuevo que no dijéramos en su momento y es una confirmación y que todo esto maquillaba la privatización de AENA. Y ahora lo que llega son las pruebas firmadas directamente por los responsables de recursos humanos reconociendo la situación. Es un tema que a mí no me compete. En su momento... Precisamente ya no eres portavoz, no lo soy, eres portavoz de los controladores aéreos y evidentemente sí, podemos culpar al ministro de Fomento, a la directora de Recursos Humanos, a lo que nos dé la gana. No, a lo que nos dé la gana no. A lo que los que aparecen como responsables de los correos. Pues a correos. esos, que presenten su dimisión mañana mismo. Pero lo que no es de recibo es que si cualquier trabajador de este país o si cualquier colectivo o cualquier sindicato tiene un problema en su empresa, lo que hace primero es convocar o pedir que se va a anunciar una huelga. Y aquello no fue una huelga, aquello fue un chantaje. Hay medidas en este país para poder protestar en contra de los convenios colectivos, de la interpretación de los convenios, de cómo computar las horas, comisiones paritarias mixtas dentro de las empresas que interpretan los convenios y los cómputos. Es que me da igual. Roberto, es que aunque os hubieran pedido que hubieran hecho en los controladores aéreos 3.500 millones ¿Pero por qué os cuesta de tanto horas, reconocer que yo no reconozco las nada, chapuzas de que, este que gobierno, es una ¿verdad? chapuza, muy bien, de la directora de Recursos Humanos o del ministro de Fomento, muy bien, compro la mayor, ahí se acabó el debate. No es que la compres que me tú. creo, que me creo, Roberto. y tiene razón y se hizo muy mal. A Pero ver, aunque si se yo haya soy- hecho Roberto, mal, yo soy el aunque primero se y haya estuvieron hecho otros mal, representantes en este programa aunque y yo se fui el haya primero hecho que mal. dije que aquello no se podía hacer y lo digo ahora delante de César y yo considero Ya que está. aquello fue una barbaridad como se planteó. Pero vamos a ver, de verdad, que lo que está puesto en estos momentos encima de la mesa es la prueba de que había un ministerio responsable que llevó a esa situación. Es que ese caos aéreo perdona. con el cual nos tuvieron 2 meses con el estado de alarma vulnerando derechos de los españoles fue decretado por un señor que tenía en su mano el haberlo solucionado y lo tapó, a la situación, utilizando una ley que a no la podía utilizar. situación que se llevó fue a que los controladores aéreos hicieran más horas de las debidas. A ver. Pero no a que 600.000 personas se quedaran en el aeropuerto no había y no controladores. pudieran viajar. Precisamente porque se largaron Curry. del puesto de trabajo. Perdona un en momento, chantaje a la nación perdona un momento, lamentable. disculpa un momento, yo no voy a entrar en el tema, pero eso es una de las falacias más impresentables que he tenido que tragarme como controlador durante un año y pico y no consiento ni un minuto más que nadie diga que los controladores se levantaron de su puesto de trabajo. Porque no se levantó nadie. Estuvo Entonces, todo el ¿qué mundo en su ocurrió puesto de con los trabajo. 400? La Entonces, gente estaba allí. Entonces, ¿por qué Perdóname, la gente César, estaba allí? Tenemos que ir un momento a una Entonces, publicidad. por lo 4 menos, minutos no digáis escasos. cosas que no son, ¿eh? Volvemos enseguida y continuamos. Bueno, pues déjenme que veamos un recopilatorio de las declaraciones después de haber visto esto, con lo cual nos decretaron directamente un estado de alarma, parando los derechos de los ciudadanos, tapando una chapuza más de las que ellos tenían, con la cual nos dejaron, por cierto, más o menos la pérdida que puede haber por día en un momento turístico es de unos 300 millones de euros. O sea, el impacto de parar los cielos aéreos para España es de unos 300 millones de euros. Es decir, que solamente, aproximadamente, en unos 4 días sale el coste de la congelación de las pensiones de un año, ¿vale? Lo digo para que nos vayamos haciendo una idea del coste que tienen este tipo de chapuzas. Pues déjenme que veamos las declaraciones que cruzaban tan alegremente Blanco y Rubalcaba. Vamos a verlo. No es tolerable que una empresa pública
pague sueldos millonarios a sus empleados mientras el Gobierno pide austeridad al resto de los españoles. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que se publicará dentro de una hora por el cual se decreta el estado de alarma. No vamos a aceptar ni la defensa de esos privilegios y, por supuesto, el chantaje al conjunto de los ciudadanos, empezando por el Gobierno. No lo podemos aceptar y no lo vamos a hacer. El comportamiento altamente irresponsable de los controladores no puede quedar impune. Ahora toca hacer justicia. Yo me pregunto... El amigo de las gasolineras, la verdad es que tiene... Carlos, yo me pregunto cuántas veces a lo largo de los últimos 7 años y medio hemos acabado cayendo, hasta yo, en esta trampa de que cuando el Gobierno tiene un follón muy grande, que en aquellos momentos era uno de aquellos momentos en los que estábamos a punto de la intervención y con un lío en Europa, en ese momento se inventan una crisis institucional con firma del rey, toda esta historia, un enfrentamiento con los controladores, pensando el Gobierno que la gente se va a poner en contra de los controladores, que es cierto, el ciudadano al cual le han fastidiado el puente de la Constitución se pone en contra de los controladores. Y entonces montan todo este número que es lo que el Gobierno nos está vendiendo fundamentalmente en los últimos 7 años y medio, que es propaganda. Tú te enfrentas a un colectivo que no le cae simpático a la gente y yo quedo divinamente. Y parece que son los salvadores de la patria que nos han salvado. Yo no creo que nadie tenga nada en contra de los controladores. Si son tan inteligentes, final, yo creo que la gente los tiene. Pero perdóname, Ricardo, déjame que acabe de hablar y ya te dejo. Al final, cuando pasa el tiempo y te paras y miras los papeles y ves lo que pasó, te das cuenta que te han intentado engañar. Porque este Gobierno ha sido el maestro de las grandes operaciones de imagen. Pero cuando te dedicas a gobernar con operaciones de imagen, cuando llega la hora de la verdad y rascas, debajo no hay nada. Y ahora resulta que los controladores llevaban razón. Y bueno, pues qué pena. Los jueces así son los hemos que tienen, estado hasta o sea, que si llevan razón, estás a favor pastel. de lo que ocurrió, de que 600.000 personas se quedaron en tierra. No, pero lo que está diciendo por el mal conteo de unas horas extras. Lo que está diciendo que la actitud del Gobierno, que no ha previsto ese conflicto, que tuvo tiempo, tuvo margen de maniobra, conocía lo que estaba pasando, dejó que se pudriera la situación. Claro, pero es lo que está diciendo. Claro. Miguel, y entonces salgo yo y os pero salgo. el mismo conteo de los médicos de urgencias o el mismo conteo en un hospital, seguro que los médicos de urgencias no dejan de operar porque el Gobierno les esté computando mal las horas extras en el quirófano. Yo no estoy justificando, eso seguro. Roberto, a los controladores. Claro. Estoy diciendo que el Gobierno, que el señor Blanco no le pilló de sorpresa aquella noche que se podía liar la Mundial. Porque había dado lugar con su inacción, por omisión, a que se llegara a esa situación sin ponerle remedio. Bueno, mucho antes ya había un tira y afloja, tú lo podrás recordar, entre los controladores y el propio ministro de Fomento. Vamos a ver, yo es que ya es como una pesadilla que tampoco a uno le gusta, he contado 300 que a uno no veces. le gusta revivir y que bueno, te chocas con la pared porque no te quieren escuchar. Pero bueno, esto viene desde el año pasado, febrero. AENA estuvo muy mal gestionada, el gobierno del PP hizo muchas inversiones, algunas oportunas, otras no. El gobierno socialista, la mujer está, bueno, Magdalena Álvarez de la Catenaria, como yo dije nos dobló el sueldo a los controladores aéreos. O sea, teníamos un buen salario, ella nos lo dobló y Blanco lo bajó otro 60% con un decreto, pero que fue una chapuza tras chapuza tras chapuza, porque no puedes entrar como un elefante en un convenio colectivo y en un sector tan estratégico y con unas condiciones laborales a turnos, en fin, donde no entiendes no puedes meterte de esa manera y encima utilizarlo políticamente. Pero esto únicamente se veía que venía, se acababan las horas y, como digo, en vez de admitir lo hemos hecho mal, los controladores no eran tan malos, y yo no estoy diciendo aquí que no tenga cada uno que asumir su parte de responsabilidad en las cosas, y hablo de toda la película, no del 3 de diciembre, pues claro, eso era admitir que habían hecho ellos cosas mal. Y la soberbia, me imagino yo, del señor Blanco, pues le llevó a una idea hacia adelante que bueno, que lleva una situación, pero bueno, esto ha sido un conflicto, como dijimos, que se podía haber evitado. Lo que ocurrió el 3 de diciembre no tenía que haber ocurrido y no puede volver a ocurrir jamás, y fue un resultado de una incompetencia. O sea, no quiero personalizarlo en ti, muchísimo menos, pero los controladores tenían herramientas jurídicas para llevar el desacuerdo del cómputo de las horas que tienen que realizar en su puesto de trabajo, de la misma manera que cualquier otro trabajador de este país, que también soy trabajador de una empresa pública, y jamás se me ocurriría decir a las 3 de la tarde me da igual que mis oyentes o mis televidentes no sé si a lo mejor se queden, y cojo y me voy porque el señor sindicalista, mi casa no me ha contado bien las horas. Yo pregunto, el decreto del 5 de febrero de 2010 que inició toda estas nubarrones, quitaba artículos del Estatuto de los Trabajadores a los controladores aéreos únicamente.
que yo sepa. No sé si hay algún colectivo más en España, no me consta, que tuviera suspendidos artículos de Estatuto de los Trabajadores específicamente. Eso ocurrió. Entonces yo te digo que ha habido una discriminación, una manipulación, una politización del sistema. Y no voy a justificar nada ni hablar de nada. Para declarar ilegal un convenio colectivo. No, Roberto, vamos a ver. Sí, Carlos, que hay y lo cierro porque es que es un tema que ya para mí está pasado y no me compete. Para declarar ilegal un convenio, el juez Roberto, pero que no me lleves el debate. Vamos a ver, Roberto, que no me lleves el debate ahí porque te he dado la razón en eso desde el primer momento, entonces no me lleves el debate ahí. El debate es muy sencillo, además se lo voy a preguntar a Pepe. Vamos a ver, lo que tenemos aquí encima de la mesa es los documentos que prueban que un responsable de los cielos aéreos era un chapucero que se dedicó nada más y nada menos que a desatender el control de algo que nutre para España cerca del 13 al 14% de su PIB, que es el turismo. Mientras que ese chapucero se dedicaba, y ahora lo vamos a ver, a otro tipo de cositas que aparecen reflejadas en grabaciones. Pero yo se lo quiero preguntar a Pepe Vía, a José. José, ¿tú tienes la sensación de que se juega con determinados colectivos, de que se juega con los sindicatos, de que se juega para tapar estas chapuzas? Lo que no tenemos ninguna duda, y lo dice un sindicato que tiene un 30 de representación sindical en AENA, es que en un auténtico despropósito el gobierno de AENA, que van dando palos de ciego uno tras otro y que es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo en AENA. Y digo lo que está ocurriendo, no lo que ocurrió, lo que sigue ocurriendo también en estos momentos. Comparto, se utilizó, y comparto con Roberto la primera parte, creo que se equivocaron profundamente los controladores en la manera del planteamiento final. Totalmente de acuerdo. Pero, dicho eso, hay que decir que evidentemente se tomó una decisión absolutamente injusta, absolutamente antidemocrática, y se tomó a los controladores como cabeza de turco para lo que luego vino en julio con el decreto de la bajada de los salarios a los empleados públicos, y se quiso escarmentar en cabeza ajena al resto de la sociedad, de los trabajadores de este país, con los controladores, porque fueron los primeros en los que se nos dijo a los demás: aviso para navegantes, cuidadito que el gobierno va a intervenir. Y esa fue la utilización que desde nuestro punto de vista también se hizo en este tema. Por lo tanto, ahí se ha hecho una malísima gestión que ha tenido su culminación final con el despropósito de la privatización, porque lo mismo que se hizo con los controladores se ha hecho con estas nuevas sociedades que se han creado en AENA, que vamos a ver cómo terminan todavía, porque es otro expolio que está por venir en pocos meses. Bueno, pues dejadme que veamos, bueno, no porque se ha parado, se ha parado el tema de la adjudicación de los aeropuertos. Lo que no se ha parado son las nuevas sociedades, la segregación que se ha producido en AENA, que pasa de ser un ente público a una sociedad privada con unos convenios diferentes. Ahí hay una marejada de fondo, que era preparar todo el terreno para entregar libre de polvo y paja la privatización de dos grandes aeropuertos y para que serían, perdona Roberto, buscando que la privatización de AENA en definitiva, sería mucho más atractiva para conseguir esa buena privatización, que encima, al final de hacer todo eso, ha sido un fallido. Pepe, explícales a los ciudadanos que AENA debe casi 14.000 millones de deuda acumulada y que de los 49 aeropuertos públicos que hay en España, 41 son deficitarios, mientras estamos viendo cómo se recorta en la sanidad y en la educación. Nosotros tenemos... Mi duda es si esa adjudicación que se iba a hacer era de verdad un concurso transparente o tenía un destinatario, ¿eh? O sea, mi gran duda era si todo este plan, cuando se les empieza a remover a esta gente, a los controladores, no era más que una limpia porque había ya un adjudicatario de FEDUR. No, pero además hay que decirle... Hombre, adjudica a los técnicos. Yo sí quisiera decir a Roberto, es decir, nosotros como sindicato estamos muy preocupados por la deuda de AENA y creemos que se tiene que hacer una gestión donde no podemos seguir manteniendo esta deuda, esto déficit. Ahora ahí hay fundamentalmente un problema de gestión y en eso comparto, tanto en el tema de los controladores como en los trabajadores actuales hoy de AENA. Un problema de gestión. Pepe, y espero que el nuevo gobierno corrija esa Dejadme que veamos dónde no hay problemas de gestión bajo la mano de Blanco. No hay problemas de gestión, por ejemplo, para la empresa Imatia, de García Valverde, una de las personas que apareció implicado y acusado en el famoso caso AVE en la etapa de Felipe González. Tampoco hay grandes problemas, por ejemplo, en las concesiones que obtiene... Don Carlos, he dicho acusado. He dicho acusado. No, pero le digo puntualizo, ya lo sé que ha dicho. He dicho acusado. Pero digo para la audiencia que fue acusado, pero no condenado. Es verdad, cayó justo la persona por debajo suyo, es verdad. Lo cual era una práctica de lo más habitual, pero vamos, enhorabuena por los cortafuegos, de verdad. Si acaso... Tampoco tiene gran problema, por ejemplo, la empresa Antalsis, que multiplica escalofriantemente las concesiones que se le hacen justo después de que llegue su amigo José Blanco. Tampoco tiene grandes problemas el señor Dorribo. Oye, que es cuestión de quedar en una gasolinera, hombre, y sus negocios se disparan. Y la última,
porque hay otra persona cuyo escándalo salió antes, por mucho que el fiscal se encargase de pisotearlo y de taparlo. Es nada más y nada menos que la empresa Straco. Straco pertenece a Cornide. Cornide era gerente del Partido Socialista, aparte amigo de José Blanco. Bueno, pues déjenme que les dé el último dato, porque aparte de pedir favores para que le empujen, literalmente, le empujen las concesiones públicas, resulta que la última información que ha salido sobre esta empresa lleva el siguiente titular. La constructora ligada al gerente del PSOE amañó varios concursos de fomento. Pactaba con el resto de empresas, oye, vamos a ofrecerlo en estos términos y así nos lo llevamos. Y era nada más y nada menos que la empresa que estaba Straco en relación directa con el señor Blanco por la amistad que le unía a Cornide con Blanco, con un ministro. La otra empresa que estamos hablando creo que es una empresa que se lleva muchos más concursos que eso, o sea, es mucho dinero, ¿no? La de Straco no, sino la que acuerda con Straco, esa supuesta envolvente, es igual que si de ACS podemos decir, no, es que Florentino es muy amigo de Gallardón. Pues respóndeme tú cuidado que les hemos visto en el palco del Bernabéu. Ricardo, respóndeme tú para que una gran empresa con un potencial tan tremendo tiene que acabar pactando con una birria como Straco. Bueno, pues mira, yo te lo respóndemelo, porque a lo mejor lo entendemos hoy. Discúlpame, es una práctica habitual. Y en el tiempo de estos años del gobierno, por ejemplo, podíamos preguntar al señor Cascos, quien no pertenece a este partido, pero desde luego podía explicar mucho él sobre el AVE que se hizo a Cataluña, a Barcelona, de qué manera fue fragmentando los concursos sin llevárselo. Yo no estoy hablando para nada de corrupción, yo estoy hablando de ese tipo de cosas para favorecer empresas. Álvarez Cascos